Muchas gracias por la invitación y podemos armar un club de antiansiosos. Bueno, este es mi libro, Ansiosos SOS, se llama Domina tu mente, 100 técnicas efectivas para liberarse del miedo y la ansiedad. Empezó hace 5 años este libro, así que durante 5 años he estado trabajando para darles a las personas que tal vez no pueden recurrir a una psicoterapia o no saben acerca del tema, pero que puedan tener herramientas. Entonces dije, qué mejor que darle a la gente todas esas estrategias que yo he aprendido durante 20 años, porque solo me he dedicado a trabajar en cuadros de ansiedad. Y este libro está vinculado con los ataques de pánico, y también con la ansiedad generalizada, que todos podemos sentir en algún momento que esas preocupaciones nos invaden constantemente y no sabemos qué hacer. Y muchas veces nos sacan el sueño, muchas veces tenemos inclusive problemas digestivos, contracturas, bruxismo, un montón de sensaciones físicas que no sabemos de dónde viene, pero tenemos una idea de que el estrés, que la ansiedad, que las preocupaciones pueden ser el origen de todo eso, y la pregunta es ¿qué hago con las preocupaciones? Y a mí me gusta ver esto como si fuéramos una máquina, ¿no? O sea, somos una máquina en donde tenemos que contratar, por ejemplo, y esto está en el libro, uno de los ejemplos, que tenemos que contratar a un secretario, ¿no? A un secretario mental. Y entonces queremos contratar a ese secretario, pero resulta que está lleno de pensamientos, porque llegó un virus a esa computadora y empieza a no poder diferenciar entre un pensamiento que realmente necesita ser pensado en este momento, empieza a mezclar un montón de pensamientos uno con otro, empieza a tener una cantidad de ideas constante, quien no lo ha sentido en algún momento, y no lo puedo detener. Pero en ese momento no hay prioridades, porque a veces lo que sentimos en la ansiedad es que es muy recurrente. ¿Qué le pasa al ansioso? Cambia de un pensamiento a otro y no sabe dónde frenar. O inclusive, producto del miedo, tiene algunos pensamientos, pero le da tanto miedo pensar en esos pensamientos que empieza a evitarlos, empieza a escapar de eso. Y hay una suerte en realidad en la ansiedad de como que quiero pensar, y esos pensamientos son rumiadores, ¿no? Rumiaciones, ese pensamiento repetitivo, intrusivo, adherente, pero al mismo tiempo que quiero pensar me da tanto miedo y tanta angustia que evito. Y sabemos que la ansiedad viene cuando nosotros evitamos en realidad esa angustia de base que no la queremos ver. No la queremos ver, no la queremos sentir, no queremos hablar en realidad de eso. Hablamos, pero lo hacemos de manera superficial, porque la ansiedad es superficial. Llega un virus y en ese momento la computadora entra en caos. Y para eso tenemos que ponerle un antivirus que nos va a ayudar a procesar esa información. La organización de los pensamientos es una de las claves fundamentales para reducir la ansiedad, porque lo que sabemos es que hay una fuerte desorganización. La primera estrategia es poder empezar a registrar nuestros pensamientos. Lo primero que vamos a hacer cuando tenemos ansiedad es escribir todos nuestros pensamientos. Y esta es una de las estrategias, una de las 100 estrategias que hay en el libro. Y esta estrategia me encanta porque funciona para todos, para el que tenga preocupaciones en relación a la hipocondría, ansiedad generalizada, ataques de pánico. Y en particular, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos darle un lugar a esos pensamientos tan intrusivos y tan nocivos, pero queremos hacerlo de una manera organizada. Lo primero que vamos a hacer cuando tenemos la mente llena de ideas es tomarnos un rato cada día a escribir, yo le llamo hoja de catarsis. Vamos a hacer una hoja de catarsis en la que vamos a poner todos nuestros pensamientos, los más alocados, todos los pensamientos negativos que aparezcan en nuestros días, que sabemos que son más de 1000 pensamientos negativos por día. Inclusive a veces ni siquiera nos damos cuenta, a veces nos damos cuenta por la emoción, porque sentimos algo, pero no sabemos bien lo que pensamos. Entonces todos los días la idea es empezar a escribir nuestros pensamientos en esa hoja de catarsis. Pero eso no alcanza, eso es la primera parte, porque después necesitamos contratar a ese secretario. Necesitamos contratar a ese secretario que organice, que me diga cuánto tiempo voy a pasar pensando en esto, cuánta importancia le voy a dar, cuál es la prioridad, porque en la ansiedad aparecen todos los pensamientos mezclados. De toda esa lista que tengo de pensamientos, vamos a elegir solamente uno de todos esos pensamientos. Y ahí vamos a empezar a discutir con ese pensamiento de manera bien profunda. Y una de las cosas que vamos a hacer es anotar un pensamiento y empezar a discutirlo como lo haríamos, por ejemplo, con un amigo. ¿Qué le diríamos a un amigo? ¿Cómo podríamos afrontar esta situación o ese evento si sucediera?
Y acá está la estrategia fundamental, que es, en vez de negar eso a lo que le tengo miedo, generalmente lo trato de negar o generalmente me dicen tenés que pensar en positivo, pensar en otra cosa y tratar de eliminar esa incertidumbre que sentimos, lo que vamos a hacer va a ser afrontarlo. Todo el libro se trata en algún punto de cómo exponernos a nuestros miedos, cómo afrontar esos temores que estamos teniendo. Muchas veces no sabemos ni siquiera lo que es una exposición, pero la exposición es la estrategia número 1 para salir de la ansiedad. Tenemos exposiciones en vivo. Si yo tengo miedo, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, he tenido miedo a sacarme sangre. Entonces he tenido que ir a hacer un trabajo exhaustivo, primero mirando imágenes, después mirando videos, después haciendo como que me iba a sacar sangre, e inclusive exposiciones imaginarias, imaginándome a mí misma, porque yo no podía ni siquiera abrir la mano. Los brazos no los podía abrir porque decía, ay no, ni siquiera imaginariamente me podía exponer a esa situación. Pero esa es una situación en la que nos podemos ir exponiendo a la situación que nos da miedo, pero también tenemos la exposición imaginaria, que es la que la mayoría de las personas tenemos, ese miedo al futuro, a que pase algo con nuestros familiares, a nosotros mismos, que pase algo con nuestros trabajos. Siempre estamos imaginando el peor escenario, siempre estamos imaginando que algo malo va a suceder. Y acá los invito, en realidad, en vez de escapar de todas esas imágenes, a tratar de incluir que esto es una posibilidad y pensar en realidad cómo podríamos afrontarlo. En vez de decir, esto no va a suceder, que tal vez es cierto, nunca suceda, porque generalmente muchos de nuestros miedos no suceden, pero la intención es cómo yo puedo afrontar esa situación, cómo puedo sentir que yo tengo la capacidad de afrontar esos eventos negativos que me estoy imaginando. Y a veces he tenido pacientes que han tenido miedo a la muerte. Tengo que exponerme al miedo a la muerte. A veces he tenido pacientes que tenían miedo a que a un familiar les pasara algo y estaban constantemente pensando en esto. Yo tenía una paciente, siempre la recuerdo, una de mis primeras pacientes que tenía miedo a que la abuela le pasara algo. Y entonces la llamaba 24 veces por día. No podía parar de pensar en eso, pero al mismo tiempo escapaba de estos pensamientos porque realmente eran muy dolorosos. Y a pesar de que afrontar esos miedos fue difícil para ella de forma imaginaria, ella pudo recuperarse. La primera sesión lloró sin parar. La segunda sesión, a la mitad de la sesión, dejó de llorar. La tercera sesión ya no lloraba. Y entonces ella me dijo, la verdad, me angustia esta situación, pero yo siento que ahora soy capaz de afrontar esa situación. El libro Ansiosos, es una guía específica para que cada uno de nosotros tengamos herramientas para ver qué exposición es la más adecuada para nosotros y cómo llevar esas exposiciones para superar la ansiedad. Así que les agradezco muchísimo por estar acá, les agradezco también por la invitación. Ojalá que podamos hacer un club de lectura, ojalá que podamos hacer muchas más conferencias para trabajar en la ansiedad, que sé que, bueno, me dedico hace 20 años a esto, sé que realmente es necesario y que mucha gente lo valora porque van aprendiendo estrategias específicas. Y el libro es una guía con técnicas bien específicas para ir, como en algún punto, llevando estas herramientas adelante y poder superar la ansiedad. Así que les agradezco muchísimo. Eso va con